Evangelio según San Mateo, capítulo 8, segunda parte. Y como descendió del monte, le seguían muchas gentes. Y he aquí un leproso vino y le adoraba, diciendo: Señor, si quisieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo de potestad, y tengo bajo de mí soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado fe tanta. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su mozo fue sano en el mismo momento. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama y con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y viendo Jesús muchas gentes alrededor de sí, mandó pasar a la otra parte del lago. Y llegándose un escriba, le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, dame licencia para que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él
en el barco, sus discípulos le siguieron. Y he aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Y llegándose sus discípulos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y la mar le obedecen? Y como él hubo llegado en la otra ribera, al país de los Gergesenos, le vinieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y he aquí clamaron diciendo: ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? Y estaba lejos de allí un hato de muchos puercos paciendo. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas, permítenos ir a aquel hato de puercos. Y les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de puercos. Y he aquí todo el hato de los puercos se precipitó de un despeñadero en la mar y murieron en las aguas. Y los porqueros huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y he aquí toda la ciudad salió a encontrar a Jesús, y cuando le vieron le rogaban que saliese de sus términos. Capítulo 9. Entonces, entrando en el barco, pasó a la otra parte y vino a su ciudad. Y he aquí le trajeron un paralítico echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y las gentes, viéndolo, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele:
sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces los discípulos de Juan vienen a él diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos, y entonces ayunarán. Y nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros se rompen y el vino se derrama y se pierden los cueros. Mas echan el vino nuevo en cueros nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Hablando él estas cosas a ellos, he aquí vino un principal y le adoraba diciendo: mi hija es muerta, poco ha, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió y sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, 12 años había. Llegándose por detrás, tocó la franja de su vestido, porque decía entre sí: si tocare solamente su vestido, seré salva. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: confía, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y llegando Jesús a casa del principal, viendo los tañedores de flautas y la gente que hacía bullicio, díceles: apartaos, que la muchacha no es muerta, mas duerme. Y se burlaban de él. Y como la gente fue echada afuera, entró y tomóla de la mano, y se levantó la muchacha. Y salió esta fama por toda aquella tierra. Y pasando Jesús de allí, le vinieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dice: ¿creéis que puedo hacer esto?
Ellos dicen: sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo: conforme a vuestra fe os será hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Mas ellos, salidos, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Y saliendo ellos, he aquí le trajeron un hombre mudo, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y las gentes se maravillaron, diciendo: nunca ha sido vista cosa semejante en Israel. Mas los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, que también le entregó. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamientos, diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No aprestéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entrareis, investigad quién sea en ella digno, y reposad allí hasta que salgáis. Y entrando en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella.
mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y cualquiera que no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en aquel día del juicio que aquella ciudad. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Mas el que soportare hasta el fin, éste será salvo. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belzebub, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada.
porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra la madre, y de la madre contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. El que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. Y el que recibe justo en nombre de justo, merced de justo recibirá. Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Capítulo 11. Y fue que acabando Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. E idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a las gentes: que salisteis a ver al desierto una caña que es meneada del viento. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. Mas, ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los hombres que se sientan en las plazas y dan voces
a sus compañeros y dicen: os tañimos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían sido hechas muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada. Porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues que así agradó en tus ojos. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tenían hambre, y comenzaron a coger espigas y a comer. Y viendo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Y él les dijo: ¿no habéis leído qué hizo David teniendo él hambre y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer, ni a los que estaban con él, sino a solos los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieseis que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre.
Y partiéndose de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía una mano seca. Y le preguntaron diciendo: ¿es lícito curar en sábado? Por acusarle. Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si cayere ésta en una fosa en sábado, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que lícito es en los sábados hacer bien. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y fue restituida sana como la otra. Y salidos los fariseos, consultaron contra él para destruirle. Mas, sabiéndolo Jesús, se apartó de allí, y le siguieron muchas gentes, y sanaba a todos. Y él les encargaba eficazmente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo: he aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y todas las gentes estaban atónitas y decían: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, oyéndolo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Beelzebub echo fuera los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas, si primero no prendiere al valiente? Y entonces saqueará su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, derrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido y su fruto dañado. Porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos?
porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del austro se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y cuando viene, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Capítulo 13. Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar, y se llegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el que sembraba salió a sembrar, y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol se quemó y secóse, porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y
parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos, ni oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Mas bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo: no, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Otra parábola les propuso diciendo:
El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo alguno lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa, y llegándose a él sus discípulos le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo cubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al hombre tratante que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a la red que, echada a la mar, coge de toda suerte de peces, la cual, estando llena, la sacaron a la orilla, y sentados cogieron lo bueno en vasos y lo malo echaron fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Díceles Jesús: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos responden: sí, Señor. Y él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas buenas y cosas viejas. Y aconteció que, acabando Jesús estas parábolas, pasó de allí, y venido a su tierra,
les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Capítulo 14. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos, por eso virtudes obran en él. Porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y quería matarle, mas temía al pueblo, porque le tenían como a profeta. Mas celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Y prometió él con juramento de darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero de su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por el juramento y por los que estaban juntamente a la mesa, mandó que se le diese. Y enviando degolló a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y oyéndolo Jesús se apartó de allí en un barco a un lugar desierto, apartado. Y cuando las gentes lo oyeron, le siguieron a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús, vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos había enfermos. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. Despide las gentes para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a las gentes. Y comieron todos y se hartaron y alzaron lo que sobró de los pedazos
12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes. Y despedidas las gentes, subió al monte apartado a orar. Y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo: fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y llegando a la otra parte, vinieron a la tierra de Genezaret. Y como le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que solamente tocasen el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. Fin del capítulo 14 de San Mateo, segunda parte. Suscríbase y dele like. Que Dios lo siga bendiciendo. Amén.